retomamos las jornadas, saludamos a los, le damos la bienvenida a los que no estuvieron al principio y a las que están con nosotros le volvemos a dar la bienvenida. Estamos hoy en un día festivo, en el día festivo de las 30 jornadas de Fundopsi. Y la verdad que es un placer compartir con un montón de gente que nos acompaña a lo largo de todo este tiempo, porque, por la gente nueva que se va incorporando y porque el mayor de los placeres estar en Fundopsi es tener esta sensación de estar hace 36 años trabajando juntos desde el hospital. Entonces, bueno, no hay muchos espacios, por lo menos para mí, que tengan esa magia y, y bueno, es hermoso siempre compartir con ustedes. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones desde el punto de vista de la técnica. Saben que las preguntas las vamos a contestar al final del bloque. Este, eh, Esas preguntas ustedes las pueden hacer en el botón preguntas y respuestas. Si tienen alguna dificultad técnica, por favor no duden en conectarse en el chat que se encuentra en el mismo menú de zócalo inferior. Ahora vamos a escuchar a el doctor Mariano Castelli. Querido Mariano, te dejo para que nos muestres tu currículum a todos y comiences tu presentación. Bueno, un momentito que me acomodo. Bueno, ¿se escucha bien? Pregunta importante para hacer primero. ¿Se me escucha? Y se escucha bien. Fenómeno. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero que nada, gracias por sumarse nuevamente a las propuestas que se hacen desde Fundopsi, y nuevamente estar acá. Y por mi parte, bueno, gracias al equipo por permitirme formar parte, digo, en un día tan especial. La verdad que yo, que soy de los últimos que se ha incorporado, siempre es un placer sentirse parte de este equipo con el cual uno se siente tan representado en la manera de mirar la profesión. ¿Sí? Bueno, les cuento que esta es la primera parte de una presentación que me doy el gusto de traer, de un caso que compartimos con la doctora Juliana Musiulki, que es nuestra invitada para este segmento, que tiene que ver con un caso sobre el cual estamos trabajando juntos y que ha traído muchas preguntas y cosas que son más para invitar a la discusión sobre algo bastante poco convencional. Por eso arranco con esta imagen, porque realmente a mí me trajo mucha pregunta el hecho de cuánto pensamos respecto de la enfermedad celíaca en lo que tiene que ver con nuestra práctica. Y la verdad que esta imagen un poco resume algo de lo que me trajo esta investigación, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado el panorama respecto de lo que sabemos hoy en día en cuanto a la incidencia. Hace 20 años se hablaba de que estadísticamente uno de cada 300 personas padecía de algún cuadro de celiaquía o vinculado, si hoy en día esa prevalencia cambió totalmente, ya que se piensa que uno de cada 100 tiene algún tipo de sensibilidad incluso al gluten, pero además, y esto sí creo que es importante para nuestra práctica, para tener en cuenta, es que de cada 10 personas que padecen de celiaquía, solo uno conoce de su enfermedad, con lo cual hoy en día es mucho más probable que nos podamos encontrar con pacientes de estas características. Y para ilustrar un poco lo que a mí me fue pasando con esto, les traigo el caso de esta paciente con la que estamos trabajando, que se llama Cora. Bueno, la llamamos Cora. Cora es una paciente de 31 años con un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, un cuadro que tiene aproximadamente 14 años de evolución.
el cual no me ha presentado mayores dudas respecto al diagnóstico, ya que tiene un claro episodio depresivo en la adolescencia y después una polaridad predominante maníaca, manifiesta en 3 episodios maníacos claros, de los cuales 2 motivaron internaciones psiquiátricas, que además cuenta con diagnósticos de celiaquía y de hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto desde sus 14 años de edad. Ya cuando yo la empiezo a ver, tenía un índice de masa corporal elevado, ya rondando los valores de obesidad tipo 1, y tiene antecedentes familiares de un padre con trastorno bipolar tipo 2, un hermano con, a mi entender, un subdiagnóstico de otro trastorno afectivo y además con trastorno por consumo de sustancias, y una madre con un cuadro poco claro que le llama disritmia paroxística, pero que además tiene enfermedad celíaca al igual que ella, ¿sí? Yo empiezo a atender a Cora en junio de 2017. Al inicio de ese tratamiento, ella estaba medicada con carbonato de litio 900 miligramos día, olanzapina 10 miligramos día y lorazepam 2,5 miligramos día, ¿sí? Para ese entonces, cuando yo le empiezo a ver, la litemia estaba en valores bajos, o sea, subterapéuticos para ese momento, pero además, ya un dato que me llama la atención es que ese valor era un 30% menor que la litemia previa, que tenía alrededor de un mes, con una función renal normal y además con una prolactina muy elevada. En ese contexto se presenta con síntomas maníacos. Aclaro que es una paciente con hoy en día mucha conciencia de enfermedad, muy adherente al tratamiento, o sea, es muy colaboradora, y ella conoce de su cuadro, y cuando empieza a tener sus síntomas maníacos, que son claramente la taquipsiquia y el acortamiento del tiempo de sueño, ella misma lo avisa, ¿sí? Y bueno, en ese momento se requirió de un aumento del litio y de la olanzapina para compensar el cuadro. En octubre de ese año, frente a la continuidad de la prolactina elevada, con la aparición de galactorrea, planteó hacer el cambio. Aclaro que además esta paciente, en el primer episodio maníaco que fue tratada con risperidona, que al muy poco tiempo de ser iniciada también produjo este mismo efecto adverso de la hiperprolactinemia con galactorrea. Bueno, pienso en la rotación y entonces, pensando en el antecedente de buena respuesta y la polaridad predominante, elijo ir por el divalproato de sodio, pero cuando termino de hacer esa rotación, al poco tiempo me encuentro con que nuevamente aparecen síntomas maníacos y tuvimos que volver nuevamente progresivamente a la olanzapina, ¿sí? Marzo del año siguiente, situación similar, el nuevo intento, intentamos optimizar las dosis de litio y de divalproato, aparece una hiperamonemia derivada del aumento del ácido valproico. Ya se encuentran valores de TSH elevadas también, nuevamente aparecen síntomas maniformes y tuvimos que volver con la olanzapina. Ahí el mismo año, un nuevo intento también solamente yendo por aumentar las litemias. La litemia terminó superando el rango terapéutico, por lo que hubo que dar marcha atrás. Acá hay un dato que quiero destacar, que como habrán visto en el slide anterior, yo aclaré cuáles eran las marcas de los fármacos que la paciente estaba recibiendo. En octubre de 2018, como todos recordarán, el Scalit sale del mercado, que era el litio que la paciente estaba recibiendo. Hicimos la transición al Ceilutión, que es el que está tomando actualmente, porque era la marca que estaba disponible en mercado, y por averiguación de la misma paciente nos enteramos que el Scalit no era una droga no era un producto farmacéutico apto celíaco, como no lo era ninguna de las otras marcas de las drogas que ella venía tomando. Con lo cual, por un relevamiento de la misma paciente, hicimos cambio de todas las marcas para las que eran aptos celíacos. Bueno, ahí empieza a estabilizar un poquito las litemias. Nuevamente al año siguiente intentamos hacer el cambio de olanzapina, ya un poco también sumado por el efecto del aumento de peso. Hicimos la rotación aripiprazol, baja un poco la prolactina, la TSH sigue muy elevada, nuevamente lo mismo. Encontramos síntomas maniformes, pero acá nuevamente aparece una litemia que sale de los valores que venía ella manejando, ¿sí? Y otra vez vuelta a la olanzapina. Acá otro dato importante del caso, en febrero del año pasado, ella, en el contexto de estar con síntomas maniformes nuevamente, además en un control por gastroenterología, se ve que tiene los anticuerpos vinculados a la celiaquía y la clasificación endoscópica muy marcadas en cuanto a lo descompensado de su condición gastrointestinal. Además, empiezan a aparecer cuestiones derivadas de la malabsorción por la celiaquía,
¿sí? Y ya para este año, además se agrega, ella empieza a hacer controles con gente del Hospital Udaondo y se agrega el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, ¿sí? Ya para ese momento es que yo hago la derivación con Juliana y llega a la actualidad y en el momento de la derivación con este esquema de medicación que ven acá a continuación, con una litemia que está dentro del rango terapéutico, pero como verán, una litemia elevada también, ¿sí? Bien, ¿cómo resumí un poco la situación? Una paciente estable mediante polifarmacia, con una absorción de drogas cuanto menos variable o dudosa, con numerosos efectos adversos, entre los cuales vamos a hacer foco también en la cuestión del sobrepeso, y con un control tiroideo alterado que, como todos sabemos, ya de por sí eso solo es un factor muy importante en lo que tiene que ver con el curso evolutivo de un paciente con trastorno bipolar. Pero las preguntas que invito a discutir también es, bueno, ¿cómo influye la enfermedad celíaca en el cuadro de Cora? Tanto de cómo tiene que ver en el caso de la comorbilidad, si existe alguna relación en la fisiopatología y en ese caso si tendría un papel importante la dieta libre de gluten, cómo influye además la enteropatía sobre su hipotiroidismo, y el que tal vez sea el tema que más me interesa plantear es cuál es la absorción de los fármacos en estas circunstancias de esta paciente, ¿sí? Algunas cuestiones respecto de la enfermedad celíaca que me parecen importantes refrescar a los fines de lo que ha sido la presentación del caso, ¿sí? Recordar que es una enteropatía autoinmune disparada por la exposición al gluten en individuos que están genéticamente predispuestos. Lo que se produce es una diarrea malabsortiva con esteatorrea, que tiene además los síntomas derivados de la malabsorción, que tienen que ver con déficit vitamínicos, principalmente de complejo B y vitamina D, déficit de calcio, anemias por déficit de hierro, en lo que tiene que ver con los diagnósticos que se hacen a temprana edad, retraso en el crecimiento, disminución del peso, eso es lo que más se ve por ahí en niños y adolescentes, ¿sí? El diagnóstico se hace a partir de dos variables que son los autoanticuerpos, pero que además requiere la confirmación por biopsia. Los autoanticuerpos más importantes son los que tienen que ver con los antiendomicio, los antitransglutaminasa tisular y los antigliadina. Pero no se establece el diagnóstico de certeza sino hasta que se realiza la biopsia, en donde se ven las lesiones típicas que incluyen los linfocitos intraepiteliales, la hiperplasia de las criptas y la atrofia vellositaria, que es probablemente la vedette de esto. Y además, en esa misma, investigación, se ve lo que tiene que ver con la gravedad histológica, en donde se clasifica según la clasificación establecida por Marsh y Oberhuber, que, como habrán visto que yo mencioné, en el caso de la paciente es Marsh 3, que es el mayor grado de afectación de la atrofia vellositaria. Además, en el caso de Cora, es importante destacar que ella se encuadra dentro de lo que se considera una enfermedad celíaca refractaria, dado que es una paciente que, si bien lleva una dieta libre de gluten rigurosa, a pesar de haber pasado más de 12 meses cumpliendo con esa dieta, sigue teniendo el impacto de la afectación que hemos visto a nivel endoscópico, lo cual da el diagnóstico según esta clasificación. Otro aspecto importante es que la enfermedad celíaca cursa muy generalmente con comorbilidades autoinmunes, entre las que nosotros vamos a destacar la que tiene que ver con la tiroiditis de Hashimoto que la paciente padece. Y además cuenta con comorbilidades derivadas de la atrofia vellositaria, como es la intolerancia a la lactosa, que verán que aparece en un buen número de los pacientes. Bien, dicho todo esto, empezamos a mirar a ver cuál es la relación que existe o qué conocemos al día de hoy de la relación entre las patologías psiquiátricas y la enfermedad celíaca. Lo primero que hay que decir es que la bibliografía al respecto está plagada de sesgos metodológicos, que la información en general tiene que ver con, investigar bases de datos de manera retrospectiva de algunas bases que tienen que ver con muestras de biopsia y demás, en lo cual se hace el seguimiento posterior, con todos los sesgos que esto tiene de diferentes momentos en que fueron tomadas esas muestras,
diferentes criterios para establecer los cuadros, no se especifican tratamientos al respecto y demás. Pero bueno, dicho ese marco de situación, los trabajos que han investigado la comorbilidad coinciden bastante en que los cuadros que están acá puestos son los que más frecuentemente se han encontrado como comorbilidad. Muchos de ellos, como verán, tienen que ver principalmente con los diagnósticos en la infancia y la adolescencia. Los que están a la cabeza, que son los trastornos del ánimo y la ansiedad, son los que tal vez más nos vamos a detener. Y particularmente con lo que tiene que ver con los trastornos del ánimo, hago mención a lo que tiene que ver con la depresión, porque es lo que más se menciona, ¿sí? Pero hay que decir que, si bien se ha visto que hay más probabilidades de que los pacientes con enfermedades celíacas estén deprimidos respecto de la población general, no se ha visto que esta proporción sea mayor que la de otros pacientes con otras enfermedades crónicas. Y un detalle que sí nos interesa es que está establecida la depresión desde el punto de vista sindromático, pero no está especificado el tipo de depresión que pudiera corresponder, es decir, no están discriminados los diagnósticos, sobre todo si corresponde a depresiones unipolares y bipolares. A su vez también, algo que se planteó en algún momento es si las patologías psiquiátricas en los pacientes con enfermedad celíaca pudieran corresponder a una manifestación extraintestinal de este cuadro, queriendo establecer cierto correlato con la fisiopatología, versus lo que más se ve que tiene que ver con que esta sintomatología aparece como consecuencia de el trastorno gastrointestinal crónico, el condicionamiento para el desempeño en la vida social que tiene que ver con la dieta libre de gluten, el estigma al respecto, las restricciones, es decir, más por el lado adaptativo. Esto se ve reflejado en algunos trabajos al respecto. Este particularmente lo ilustraba un poco más, se vio que había 1 de cada 4 pacientes adultos con diagnóstico de enfermedad celíaca que tenían un diagnóstico psiquiátrico que luego de 2 años de dieta libre de gluten mejoraban esos cuadros. Pero por otro lado, al mirar digamos, otras comorbilidades o otras relaciones, empuja un poco, obviamente con todo el sesgo que le corresponde, lo que mencionaba respecto de algún correlato fisiopatológico. Fíjense que los trabajos que han investigado la relación entre la celiaquía y la esquizofrenia hablan de que el riesgo es aproximadamente 2 veces mayor que en la población sin enfermedad celíaca, es decir, los pacientes celíacos tienen 2 veces más riesgo de celiaquía que la población general, y a su vez se vio que los pacientes con esquizofrenia tienen más altos títulos de anticuerpos relacionados con la enfermedad celíaca y mayor sensibilidad al gluten estadísticamente que la población general. Algo de todo esto también apareció dando vuelta con respecto a los pacientes bipolares. Se vio que había algunos niveles más elevados de anticuerpos anti-gliadina, pero los IgG, no los IgA, en pacientes bipolares, y en algún trabajo ese correlato lo empujaron también un poquito más para el lado de que también estaba vinculado a episodios maníacos y más internaciones. Pero todo lo que tuviera que ver con otros indicadores serológicos no estaba de la mano, ni mucho menos con el correlato con biopsia, ¿sí? Pero siguiendo con esta cuestión de los indicadores inflamatorios, los anticuerpos y demás, al investigar sobre si existe algún mayor riesgo suicida en pacientes con enfermedad celíaca, en este trabajo, que es uno de estos que tienen que ver con relevamiento de datos, que en Suecia aparecen varios, ¿sí? Fíjense que hicieron un seguimiento de pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca a lo largo de un periodo muy prolongado, y lo que se vio es que el riesgo fue mayor que en la población general, pero el dato interesante es que, catalogando los diferentes estadios posibles de ese diagnóstico, aquellos pacientes que tenían más indicadores inflamatorios tenían incluso un riesgo mayor respecto de los que estaban con menos indicador inflamatorio dentro de su misma celiaquía, ¿sí? Ahora, hay que mencionar que no está especificado ni diagnósticos, ni tratamientos, ni formas de seguimiento de estos pacientes, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que se vieron como posible vinculación en la comorbilidad? Primero, los déficits nutricionales derivados de la malabsorción, los bajos niveles de triptofano, de ácido fólico, calcio, hierro, de algunas vitaminas del complejo B y de la vitamina D.
Por otro lado, y algo que mencionaremos también, la desregulación de la microbiota intestinal, con todos los cambios que eso se le puede aplicar, y lo que tiene que ver con la autoinmunidad. Por un lado, el hecho de que los pacientes con enfermedad celíaca tienen mayor número de citoquinas proinflamatorias circulantes. Esto incluso llevó a una descripción de un concepto que es el low level neuroinflammation, que básicamente es que se vieron que muestras tanto de líquido cefalorraquídeo como muestras posteriores de tejidos de estos pacientes se ve mayor número de indicadores inflamatorios dentro de estas muestras. Y por otro lado, también algo que apoya esta línea de pensamiento es que afecciones como la dermatitis atópica, que está muy vinculado, o algunas afecciones del sistema nervioso vinculadas a la enfermedad celíaca, pueden aparecer independientemente de la enteropatía. Acá entra como ejemplo algo que está descrito que es el deterioro cognitivo leve o niebla mental por gluten, que es algo que le ocurre a algunos pacientes celíacos que si bien están controlados, de repente al tomar contacto con gluten tienen síntomas de embotamiento y de ciertas afecciones cognitivas transitorias derivadas de esto. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, uno empieza a pensar, bueno, y si existe algún correlato, existe algún impacto, existe alguna relación, bueno, entonces, si hacemos una dieta libre de gluten, ¿cómo impactaría? La verdad es que el impacto de la dieta libre de gluten es uno de los grandes factores que apoya el hecho de que los síntomas de ansiedad y de depresión, que son los que más encontramos en comorbilidad, son eso, una comorbilidad más de carácter adaptativo que una comorbilidad derivada de presencia de más trastornos psiquiátricos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está claro es que la dieta libre de gluten, por un lado, y la mejoría de la ansiedad y la depresión en estos pacientes mejora la calidad de vida. ¿Sí? Pero a su vez, lo que se ha visto es que la dieta libre de gluten mejora los scores de ansiedad y de depresión en los pacientes que esto deriva de una cuestión adaptativa, como hablábamos previamente. Y a su vez, la mejoría de estos scores genera una mejor adherencia a la dieta libre de gluten. Es decir, todo más para el lado del correlato adaptativo. ¿Sí? Y esto además se apoya sobre que al día de hoy no hay una evidencia firme del impacto de que la dieta libre de gluten mejore la evolución de los trastornos mentales que mencionábamos previamente, principalmente porque también hay que decir que no hay hoy en día un correlato que establezca una relación de causalidad entre la enfermedad celíaca y los trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Queda todo en el plano de la sospecha. Dicho todo esto, y volviendo a lo que generó pregunta en el caso, sabiendo que la enteropatía afecta la absorción, miramos cómo es los cambios en la absorción intestinal. Y fíjense qué interesante lo que aparece, ¿sí? Estos son todos los cambios que se producen en la absorción intestinal de un paciente celíaco. Primero, aumento de la permeabilidad de la mucosa y disminución de la superficie de absorción. Aumento del pH del intestino delgado, lo cual tiene un impacto muy importante en lo que tiene que ver con la ionización de ciertas drogas. Recordemos que fármaco más ionizado, molécula más ionizada se vuelve más liposoluble, lo cual va a impactar sobre todo en las drogas que se absorben por difusión pasiva. Disminución de la actividad del CYP3A4 de la pared intestinal derivado de la atrofia vellositaria, retardo en el vaciado de la vesícula biliar y de la disminución de las secreciones pancreáticas, tránsito más lento en todo el aparato digestivo de punta a punta, y nuevamente aparece la alteración de la microbiota intestinal. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo repercute esto en la absorción de drogas? Lamentablemente lo que tengo para decir es que hay muy poco estudiado respecto de cómo se modifica este aspecto de la farmacocinética en un paciente celíaco, siendo que la absorción es lo que probablemente va a estar más comprometido según la evolución de su enfermedad. Este trabajo es el que intentó recopilar lo que había disponible, lo poco que había disponible de una serie de trabajos muy pequeños con Ns que no superaron los 20 pacientes entre pacientes que fueron voluntarios y controles, que tuvieron diversidad de diseños, de sesgos metodológicos y demás. Nuevamente ocurre todo esto. Pero en esa sumatoria sí se destaca, y esto es lo que tomo de ejemplo,
lo que se destaca es los trabajos que tuvieron que ver con el propranolol. ¿Por qué? Porque son drogas, es una droga con una alta liposolubilidad y con absorción casi completa por difusión pasiva a través del yeyuno proximal. Características que comparte con muchas de las drogas que nosotros utilizamos en la psicofarmacología. Hubo 4 trabajos que se incluyeron, los resultados fueron diversos, pero esto es para ilustrar, fíjense. 2 mostraron aumento de los niveles plasmáticos del propranolol, otro una absorción más rápida con concentraciones máximas similares, y otro que no mostró cambios en las concentraciones máximas y en la absorción general, pero sí una reducción de la absorción yeyunal, es decir, algo disminuyó por un lado y se compensó por otro. Es decir, con muy poco y con mucho sesgo, se vio que claramente la absorción farmacológica está modificada. También en ese trabajo se vieron alteraciones, fíjense para qué drogas, metildopa, meprednisona, paracetamol, para algunos antibióticos, menor absorción de la digoxina, y otro que nos importa mucho es que se vio que los pacientes que tenían desregulado su enfermedad celíaca requerían de dosis mayores de levotiroxina. Y en otro trabajo que refuerza esto, plantea la posibilidad de que el pasaje de comprimidos a la solución oral de levotiroxina podría compensar algo de esto, siempre en potencial y haciendo la aclaración que esta no es una presentación de levotiroxina con la que contemos en nuestro mercado, ¿sí? Pero para tenerlo en cuenta como un dato que refuerza esta cuestión. A esto, sumémosle que el trastorno tiroideo que esta paciente tiene, además también contribuye a la alteración de la microbiota intestinal, y que esto como consecuencia trae repercusión sobre lo que tiene que ver con su afección tiroidea. Fíjense que la disbiosis está vinculada con disminución de la iodinasa, inhibición de la TSH, más cambios inflamatorios en la mucosa y alteración de la disponibilidad de micronutrientes que son esenciales para la glándula tiroides: yodo, hierro, cobre, selenio, zinc, ¿sí? Es decir, contribuye a lo que ya nos producía la celiaquía. Y la pregunta del millón es, ¿y qué pasa con la absorción de los psicofármacos en estos pacientes? La realidad es que no lo sabemos, no está estudiado, no hemos encontrado trabajos que nos muestren qué es lo que pasa con la farmacocinética de los psicofármacos en estos pacientes. Lo poco que podemos recapitular deviene de esta observación que se ha visto a través de bases de datos, en donde lo que se ve es que los pacientes con enfermedad celíaca han mostrado un mayor uso de medicamentos psiquiátricos, pero esto no está correlacionado ni con diagnósticos, ni con que esto tenga que ver con cambios en la respuesta derivada de una aparente menor respuesta frente a dosis habituales. Es decir, no tiene ningún correlato con lo que tiene que ver con la clínica psiquiátrica. Y entonces, dicho esto, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, una cosa que sí les puedo decir es que frente a lo que ocurrió con esta paciente con el tema del escalit, me interesa transmitirles algo de qué hacer cuando querramos medicar a un paciente que tenga alguna sensibilidad al gluten y no sepamos si la medicación que vamos a darle tiene o no afección sobre su enfermedad celíaca. Acá les muestro, esta es una captura de del buscador del Vademecum del ANMAT. Muchos de las páginas de asociaciones de pacientes celíacos y demás tienen un link para esto, pero se puede acceder mismo desde ANMAT. Y si ustedes se fijan, no solo se pueden poner nombres genéricos, sino nombre comercial, que tal vez esto es lo que más nos interesa, porque está más vinculado con los excipientes. Y acá les dejo el ejemplo del C-glutión, que es una de las drogas que esta paciente toma, en donde aparece el simbolito que nos permite saber que es apto celíaco. Bueno, algunas conclusiones. Primero, la relación entre la enfermedad celíaca y la patología psiquiátrica es una relación de comorbilidad, pero no de causalidad. La asociación se traduce en un compromiso de la calidad de vida y una menor adherencia a la dieta libre de gluten. La ansiedad y la depresión, que son los más prevalentes, son cuadros adaptativos que no difieren mucho de otros cuadros crónicos y que mejoran, sí, con la dieta libre de gluten por la mejoría del cuadro de base. Que la dieta libre de gluten no modifica el curso de los cuadros psiquiátricos comórbidos en tanto y en cuanto cuadros psiquiátricos no adaptativos.
que no contamos con información clara acerca de los cambios en la absorción de los psicofármacos, pero que sí sabemos que la mala absorción repercute en el buen control del hipotiroidismo. Les agradezco la atención y le damos la palabra a Juliana para continuar con el caso. Bueno, Mariano, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias a ustedes por recibirme en esta casa. Y como ustedes pudieron ver, es un caso muy, muy complejo el de Cora. Así que les voy a contar mi mirada a partir de lo que Mariano me refirió de esta paciente y un poco cómo es el abordaje desde mi especialidad. Sin duda, con todos los datos que nos dio Mariano acerca de la enfermedad celíaca, yo lo voy a nombrar muy por arriba y me voy a dedicar un poquito más a hablar de la obesidad en esta paciente, porque de alguna manera la obesidad atraviesa a todas las patologías y especialmente a las patologías en pacientes con enfermedad psiquiátrica. Entonces, vamos a retomar un poco el caso de Cora. Bueno, como vieron, tiene hipotiroidismo y enfermedad celíaca. Y ella empezó a aumentar de peso a los 14 o 15 años, cuando coincide un poco este diagnóstico de enfermedad celíaca, hipotiroidismo, y empieza su tratamiento para enfermedad bipolar. Y ella dice, yo a los 31 años pesaba 80, antes pesaba 55 kilos, ese fue su peso habitual, y subí a 100 kilos en 6 meses. Vive con los padres, la madre tiene obesidad, vamos a ver esto que tiene que ver un poco con su contexto actual, y cuando llega a la consulta pesaba 100 kilos con un índice de masa corporal, que saben que es la relación del peso con la estatura, que le da un grado de obesidad 3, o sea que ya tiene obesidad grado 3, y trae un laboratorio con una TSH alta, o sea un hipotiroidismo no controlado, aún en ese momento tomando levotiroxina 250 microgramos, es decir, una dosis muy alta, por supuesto la prolactina elevada y los anticuerpos de su enfermedad celíaca altos, lo cual hablaba de alguna manera que ya no estaba controlada de esta enfermedad de ninguna manera. Es decir, que estos parámetros estaban íntimamente relacionados. Además, tiene un nódulo tiroideo que no reviste demasiada importancia. Entonces, cuando vemos la medicación que tiene Cora, como vimos, toma levotiroxina, litio, ácido valproico, clonazepam, aripiprazol, olanzapina. Bueno, Mariano contó muy bien todas las vueltas que tuvo que dar para lograr que Cora tuviera una sensación subjetiva de bienestar y un funcionamiento cotidiano adecuado, con lo cual ella realmente desde el punto de vista psiquiátrico está bien. Y bueno, para hacer un poco un pantallazo nuevamente de la enfermedad celíaca y el hipotiroidismo, sabemos que ambas son enfermedades autoinmunes, vimos que la prevalencia de enfermedad celíaca en la población general es muy baja y que la prevalencia de enfermedad celíaca en personas con enfermedad tiroidea autoinmune duplica o triplica este valor. Y también sabemos que como en muchas enfermedades crónicas hay muchas personas que viven con esta enfermedad y no lo saben, en una relación 1 a 8, es decir, que de cada persona diagnosticada hay 8 que no saben que tienen enfermedad celíaca. Y que básicamente el mecanismo de malabsorción de la levotiroxina, como vimos, es una reducción de la superficie absortiva intestinal y los cambios en la microbiota. Es decir, el problema que tiene Cora es que por su enfermedad celíaca no controlada, tiene una mala absorción de la levotiroxina. La enfermedad celíaca figura dentro de las principales causas de mala absorción de la levotiroxina a nivel intestinal. Ya vimos claramente cuáles son todos los mecanismos. Y también sabemos que Cora está en tratamiento con litio, solamente para recordar que las hormonas tiroideas se producen a partir de un complejo mecanismo dentro de la glándula tiroides, que es la organificación y el acoplamiento de las moléculas de monoiodotirosina y diiodotirosina, y esto se logra a partir de la captación del yodo que se organifica, es decir, que sufre un proceso de oxidación, lo que hace que pueda acoplarse la tiroglobulina que une cada molécula de yodo con la molécula de tiroglobulina para formar finalmente T3 y T4. Y que este es un sistema reciclable, porque una vez que las hormonas T3 y T4 se liberan a la circulación, se vuelve a utilizar
el yodo inorgánico. Es decir, ¿qué pasa con el litio? El litio aumenta el contenido de yodo y esto anula, enceguece, inhibe el acoplamiento de las hormonas tiroideas y por lo tanto también inhibe la liberación de T4 y T3. Y hace otra cosa que es como que al reducir el clearance de hormona tiroidea, todo este sistema de reciclaje no funciona adecuadamente, por lo tanto, esta es la causa principal de por qué el litio puede producir alteraciones en la tiroides. Pero las alteraciones clínicas que puede producir el litio son el bocio, porque siempre que hay un hipotiroidismo, donde hay una reducción de la producción de T3 y T4, aumenta la tirotrofina, en este feedback positivo, que le avisa a la hipófisis que hay poca producción de T3 y T4, y la tirotrofina es una hormona trófica, además de estimular la producción de T3 y T4 por la glándula tiroides, estimula el crecimiento. Entonces, cuando hay un hipotiroidismo primario, es decir, de la glándula tiroides, aumenta el tamaño también de la glándula y este es el bocio. El hipotiroidismo es mucho más frecuente en personas con enfermedad celíaca con un riesgo relativo de 6 veces y muchas veces suele ser subclínico, con lo cual a veces hay que evaluar si requiere tratamiento o no. Y la causa más común de la asociación del litio con la enfermedad tiroidea es la tiroiditis crónica autoinmune, es decir, que despierta o potencia la posibilidad de tener una tiroiditis de Hashimoto. Pero también, y no dejemos de lado, que el litio, por esta sobrecarga de yodo que produce, en algunas glándulas predispuestas, sobre todo las glándulas que ya tienen una autoinmunidad tiroidea precedente, puede producir hipertiroidismo. Es decir, que podemos encontrarnos con las dos caras de la enfermedad tiroidea autoinmune. Bueno, y además Cora viene con un tratamiento con antipsicóticos atípicos. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes que no sepan ya de la olanzapina en cuanto a su efecto a nivel metabólico? Pero cuando a mí me llega una paciente de estas características al consultorio, que además está realmente muy bien desde el punto de vista anímico, yo me planteo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Es aumento de peso o no tener paciente? Yo necesito tener paciente también para que ella pueda hacer sus cambios de hábitos, porque sin duda ella va a ser la protagonista de los cambios, así que por supuesto esto no lo ponemos en duda. Y como dijo Mariano, Cora valora mucho cómo está actualmente desde el punto de vista psiquiátrico, ya tiene una sensación de bienestar que no la tuvo anteriormente, por lo tanto ella misma pide no modificar su tratamiento. Entonces, ¿cómo pienso yo a esta paciente tan compleja, tratando de mirarla en forma unicista? Y lo que veo primero es que su obesidad altera su conducta alimentaria, y después vamos a ver por qué, y que esta alteración de la conducta alimentaria, esta dificultad para afrontar los cambios de hábitos, empeora su enfermedad celíaca, porque Cora realmente es una enciclopedia en cuanto a lo que sabe de lo que debe comer y lo que no debe comer, pero por algo no lo puede ejecutar. Esta alteración en su enfermedad celíaca, la mala absorción de la hormona tiroidea, altera su control tiroideo, y además este aumento de peso está relacionado mucho más con la obesidad que con el hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo contribuye, y secundariamente al hipotiroidismo tiene una hiperprolactinemia. Entonces, yo que me planteo, ¿por dónde voy a empezar con Cora? Sin duda, tenemos que abordar en forma integral este problema, y lo que yo quiero obtener en el tratamiento es mejorar la absorción de la hormona tiroidea, tratar esta obesidad y sin duda, y como uno de los objetivos principales, sobre todo en pacientes con enfermedad psiquiátrica y en pacientes con obesidad, es que vuelva a la consulta. Entonces, uno de los primeros objetivos es establecer una relación médico-paciente donde ella sienta una mirada significativa de mi parte y que además perciba que con Mariano trabajamos en equipo, que tenemos el mismo idioma y que estamos de acuerdo en las estrategias que adoptamos. Ustedes tienen el DSM, que ayer conversábamos con Mariano, digo, Mariano, ¿cuánto hace que existe el DSM? Y me dice, de los 60, bueno, muchísimos años. En la obesidad, dado que la obesidad no ha sido tomada como una enfermedad, sino como una condición de carácter de una persona que no comprende que tiene que comer menos y moverse más, las guías de tratamiento de la obesidad son muy nuevas. Y cuando empiezan a mirar el peso corporal, la mirada puesta sobre la balanza, y después, en la medida que se va comprendiendo un poco también la fisiología, la biología, el comportamiento, el estigma, las complicaciones de la obesidad, la mirada empieza a cambiar, y hoy les puedo decir que las guías
de tratamiento de la obesidad tiene una mirada mucho más integral, centrada en la persona, que tiene en cuenta no solo el peso, sino cómo estas complicaciones del peso afectan a esta persona en particular, y proponen un abordaje multicomponente, un abordaje donde muchas especialidades interactúen para ayudar a las personas que tienen exceso de peso. Es a tal punto el nivel de cuestionamiento que se hace de la obesidad, de la concepción tradicional de la obesidad, que es que surgen hasta nuevas clasificaciones y se cuestiona el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal que surge en los años 50 solamente para medir la mortalidad en una compañía de seguros, la Metropolitan Life, dijo, bueno, quienes tienen más de 30 se complican y se mueren más, pagan más. Y esto quedó, y realmente se utiliza, y para nivel epidemiológico es útil. Sin embargo, el índice de masa corporal es una relación matemática entre el peso y la estatura al cuadrado que no tiene en cuenta la etiología de la obesidad, el grado de adiposidad ni los riesgos para la salud. Entonces, las nuevas clasificaciones toman estos tres ejes para poder clasificarla mejor. Se cuestiona algo que se llama la paradoja de la obesidad, que se vio que hay personas con enfermedad cardiovascular, sobre todo insuficiencia cardíaca, que si están con un mejor peso viven más, asimismo las personas con enfermedad renal. Sin embargo, esto no se puede traspolar a toda la población con obesidad. Y sin duda, las personas que tienen exceso de peso, en una cuestión de tiempo, pueden desarrollar complicaciones que no son solamente metabólicas, que después vamos a ver. Entonces, se cuestiona también esto de que si existe una obesidad sana. También plantea si hay un estado de preobesidad, porque hay personas con un índice de masa corporal menor a 30 que ya pueden tener el adipocito enfermo, el adipocito inflamado, y esto, como vimos, que así como la enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria crónica, la obesidad también lo es, y la enfermedad del tejido adiposo genera complicaciones per se. Y bueno, plantea también la diferencia entre si hay obesidad o hay obesidades, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, y como les dije antes, sigue utilizando el índice de masa corporal para definir riesgo de mortalidad a nivel epidemiológico. Pero sin duda, si queremos reducir las complicaciones asociadas a la obesidad, tenemos que tener algún parámetro de peso que nos ayude a definir si las comorbilidades que tiene nuestra paciente, en este caso, van a poder mejorar. Y hay muchos estudios, mucha evidencia científica que muestra que, por ejemplo, para prevenir la progresión a diabetes o la hipertensión, todo lo que es prevención primaria en comorbilidades metabólicas, una reducción del 5% en promedio es suficiente. Sin embargo, si queremos conseguir más resultados en el caso de la apnea del sueño, el descenso de peso tiene que ser mayor. Y esta condición, que es la apnea del sueño, es una patología muy frecuente en pacientes con enfermedad psiquiátrica. Y ayer que lo compartíamos con Mariano, me dice, sí, además hay medicación, y lo vamos a dejar para la discusión porque yo no quiero entrar en este tema, que recrudece las alteraciones en el sueño. Por lo tanto, esta es una patología o una comorbilidad asociada al peso y a la enfermedad psiquiátrica que mejora con el descenso de peso. Bueno, como para mí es muy importante contarles también cómo se regula el apetito, le pedí a mi abuela era la Bobe Malvina, bueno, que ya venía con su plato de comida típica, y la traje para que me ayude a contarles un poco cómo el cerebro regula el apetito. Si tuviéramos que dividir el cerebro en forma didáctica, podríamos decir que hay dos cerebros, hay un poco más, pero bueno, vamos a hablar principalmente de estos dos cerebros. El cerebro homeostático, que regula el apetito en base a hambre y saciedad. Es el cerebro bien biológico que va a recibir señales de distintos órganos de nuestro cuerpo, como la grasa, a través de una hormona que se llama leptina, y le avisa al cerebro la cantidad de depósito energético que hay, del intestino, a través de una hormona que se llama GLP-1, que le avisa que hay saciedad, del estómago, a través de la grelina, que es una hormona orexígena que dice, tengo hambre, mándame impulso de apetito. Pero también está el cerebro hedonista, que además de que es mucho más interesante, se regula por otras vías, se regula por la vía dopaminérgica, por los receptores opioides y cannabinoides, y lo que tiene de importante este cerebro hedonista es que ha crecido y se ha estimulado a lo largo de nuestra vida por los
estímulos hedónicos, lo que comimos en casa, lo que nos dio placer, y todo esto se refuerza por la memoria. Y además la cultura es muy importante, porque sin duda la abuela no se iba de la mesa hasta que no terminábamos el plato. Por lo tanto, sobre la regulación del apetito, hay un montón de cuestiones muy complejas que interactúan y que van a ser muy distintas en cada persona. Entonces, como vimos, todas estas regiones van a interactuar. La corteza prefrontal, pobrecita, que es la que debería dar la inhibición ante el estímulo de impulso hacia la comida, es muy débil para poder superar el impulso, sobre todo hedonista. Es decir, que vamos a ver después que cada persona tiene un patrón diferente de conducta ingestiva. Entonces, ahora sí, les voy a contar un poco cómo pienso en el consultorio, no solamente a Cora, sino a todos los pacientes que vienen con obesidad. Y hay 3 ejes que me sirven mucho para poder después definir las intervenciones y el tratamiento. Uno es la historia de obesidad, porque no todas las personas tienen la misma historia. Otro es la conducta alimentaria y otras son las comorbilidades. ¿Y qué voy a tomar de la historia de obesidad? Voy a tomar cuándo empezó la obesidad, porque como en casi todas las condiciones, los años de enfermedad generan mayor complicación. Y si lo vemos al revés, los años libres de enfermedad nos dan más oportunidades. Las personas que tienen obesidad desde la infancia tienen muchísimos aspectos que quizá una persona que inicia con obesidad en la adultez no lo tiene. Primero, el estigma. El estigma de la obesidad en los niños es muy importante, es muy, muy duro, y además no solamente el estigma que se produce a nivel de sus pares o de su ámbito sociocultural, sino también el que viven dentro de la casa, y cómo la mirada sobre el peso se inicia en la niñez, por ejemplo, que yendo a nutricionistas desde muy temprana edad. El ambiente obesogénico, no solo la genética se hereda la forma en que comemos y cómo nos relacionamos con la comida. Cora tiene un ambiente obesogénico y después lo vamos a ver. ¿Cuáles son los precipitantes? Las crisis vitales, no solo las fisiológicas, la pubertad, el embarazo, la menopausia, distintas situaciones vitales que pueden generar aumento de peso, también las crisis vitales, un divorcio, una mudanza, una pandemia, los fármacos que pueden generar aumento de peso, como vimos en el caso de esta paciente. Y siempre tomar la experiencia anterior. ¿Qué hiciste en el pasado? ¿Qué tratamientos hiciste? ¿Qué te sirvió? ¿Por qué los abandonaste? ¿Qué podemos tomar para saber qué podemos hacer ahora? ¿En qué etapa de cambio está nuestra paciente para realizar un cambio de conducta? Y estos elementos son fundamentales. Vamos a hablar ahora de la conducta alimentaria. El apetito tiene distintos componentes. Y esto es muy importante para nosotras. Yo trabajo con una nutricionista y abordamos mucho la forma de comer y no solamente qué comer. Entonces evaluamos la saciación, que es la capacidad de sentir plenitud en la comida en curso. Una persona que tiene alteración en la saciación come porciones grandes, repite el plato y no percibe que ya está lleno. La saciedad es la capacidad de percibir plenitud entre comidas. Entonces, una persona que tiene alteración en la saciedad, si bien vulgarmente decimos saciedad a todo, pero hay una distinción que es esta, que nos permite tomar distintas intervenciones, inclusive desde lo nutricional. La saciedad es entre las comidas en curso. Una persona que tiene alteración en la saciedad picotea. Hay personas que tienen muy fortalecida la recompensa en relación a la comida y también el comer emocional. Todo esto es muy importante para poder adoptar el tratamiento. Y este año, el grupo de la doctora Katz con la doctora Anger publicaron un trabajo muy interesante que fue un cuestionario para fenotipicar los subfenotipos de conducta ingestiva. Entonces, hicieron una encuesta con 177 adultos donde a través de 16 ítems pudieron determinar qué tipo de conducta podría manifestarse en distintas personas. Y así definieron 6 subfenotipos. El desorganizado es el que saltea el desayuno o saltea al menos una de las comidas principales o pasa más de 5 horas sin comer. El hedónico es el que come ante estímulos sensoriales, visual, olfatorio, cognitivo. El compulsivo es aquel que prefiere comidas rápidas, o sea, come rápido, mucho, es el que está muy cerca del atracón, en periodos breves.
puede inclusive combinar tipos de alimentos. El emocional es el que usa la comida para afrontamiento de emociones. El hiperfágico es el que come porciones grandes, excesivas, en una sola porción o repite el plato. El picoteador es el que come ingestas repetidas, frecuentes y pequeñas entre comidas principales. ¿Se ve ahora toda la presentación? Sí, doctora, perfecto. Gracias. Como ustedes pueden ver, fíjense qué distinto que es y que cuando recibimos personas en el consultorio vamos a encontrar un mundo muy, muy variado. Y sin duda, en el caso de pacientes con enfermedad psiquiátrica, fíjense que probablemente convivan todos estos fenotipos. Así que vamos a ver cómo lo podemos abordar. Entonces, volvemos a Cora. Cora, ¿qué tiene? Genética, su madre tiene obesidad, además de que tiene enfermedad celíaca. Vive en un ambiente obesogénico, no les contamos que además en la familia de Cora trabajan venden vinos, con lo cual tienen un reforzamiento muy importante a la comida. Ella me dice, mi mamá me dice, no puedo no tener la heladera llena, es algo casi imposible de modificar, que haya muchos alimentos en la casa de Cora. Su hipotiroidismo no está controlado y está tomando medicación psiquiátrica que favorece el aumento de peso. ¿Cuál es su fenotipo de conducta ingestiva? Es hedónica, porque tiene mucho estímulo visual en su casa, es compulsiva, no puede controlar el impulso con la comida, es emocional, utiliza la comida para afrontamiento de emociones, es hiperfágico, porque come grandes cantidades. Pero yo les voy a decir algo de esto. Cuando vienen pacientes hacia el consultorio, digo, qué bueno que haya algo sobre lo que podemos trabajar, porque el peor escenario son los pacientes que realmente dicen, yo no como y engordo, que hay algunos factores metabólicos que hacen que personas puedan bajar más o menos de peso, pero en el caso de pacientes con enfermedad psiquiátrica, siempre hay algo por hacer. Si logramos entender hacia dónde van a ir apuntadas las intervenciones, siempre tenemos algo para mejorar. Entonces, ¿qué más le pasa a Cora? Acá les quiero contar algo que es muy importante, que es el concepto de set point o punto de equilibrio de la regulación del apetito. El apetito y la conducta alimentaria se regulan finamente en el núcleo arcuato a través de todas estas relaciones que vimos de los distintos cerebros. Pero las personas con obesidad y quienes han tenido más años de obesidad tienen alterado el punto de equilibrio, este set point. Por lo tanto, inclusive la expectativa de descenso de peso tiene que ser realista, porque no es lo mismo una persona que nunca subió de peso a una persona que tuvo obesidad. ¿Y cuáles son las situaciones que alteran este punto de equilibrio? La malnutrición referido a la forma de comer, no solamente qué comer. El músculo, la falta de actividad física genera un músculo disfuncional que además de que genera menor reclutamiento de fibras musculares, que tiene sarcopenia, y esto es muy típico en pacientes con enfermedad psiquiátrica, que tiene un músculo tal vez infiltrado por grasa, contribuye a un menor metabolismo energético, la deprivación del sueño con la alteración del ritmo circadiano que tienen pacientes con enfermedad psiquiátrica, el estrés, ahí dije la alteración del ritmo circadiano, y la ganancia de peso. Todo esto corre el punto de equilibrio del peso hacia arriba. ¿Y cómo lo podríamos bajar, este punto, para que regule mejor? Y bueno, con alimentación saludable, actividad física regular, sueño reparador, reducción del estrés, alimentación saludable, mantener el peso. Pero esto es un panfleto, esto es una publicidad, esto no es en la vida real. Si nosotros le decimos a un paciente con enfermedad psiquiátrica, para corregir esto tenés que comer más saludable y andar a hacer actividad física, y estamos, la verdad, equivocados. Entonces, nosotros tenemos que lograr intervenciones efectivas para volver a correr este set point del equilibrio. Y la única manera es con un tratamiento multicomponente, con un tratamiento integral que afronte aspectos de la relación con la comida, como por ejemplo el comer emocional. Y hoy existen fármacos para el tratamiento de la obesidad y también existe la cirugía bariátrica, que es para pacientes seleccionados. Tal vez quizá el paciente con enfermedad psiquiátrica no es el más adecuado, pero sí les quiero contar un poquito del tratamiento farmacológico. Desde que empezaron las guías para el tratamiento de la obesidad, y que ustedes saben que todo se hace por consenso, se define que el tratamiento farmacológico se puede indicar en pacientes que tienen un índice de masa corporal de 27 con comorbilidades o de 30 sin comorbilidades o más.
¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos existentes en la Argentina y prácticamente en el mundo? Y decirles que para que un tratamiento farmacológico se apruebe tiene que cumplir rigurosos condiciones de seguridad y de eficacia. Por eso hay tan poco fármaco para el tratamiento de la obesidad. El Orlistat es un medicamento que ya lleva muchos años, que su mecanismo es inhibir una enzima que fragmenta la grasa en partículas más pequeñas, inhibe la lipasa pancreática, con lo cual lo que hace es que con la comida ya digerida elimina grasa. No actúa sobre la conducta alimentaria, por lo tanto lo podemos utilizar como un coadyuvante en pacientes que ya están adherentes al tratamiento de alimentación, si no tienen diarrea y mala absorción. Obviamente para Cora no es de ninguna manera una paciente que por sí ya tiene mala absorción, jamás lo elegiríamos. Liraglutida es un análogo del GLP-1 humano, después ahora lo voy a explicar un poquito mejor, que es un péptido intestinal que actúa en el núcleo 4 mejorando la percepción de saciedad. Y la combinación naltrexona-bupropión, que hace 3 años más o menos que sale al mercado, con 2 drogas que ustedes conocen muy bien, que son el bupropión y la naltrexona. La acción de cada droga yo les quiero contar un poco muy por arriba, pero lo que me interesa mostrarles es cómo lo que vemos en las drogas es dónde actúan y en qué va a favorecer a nuestros pacientes en relación a la conducta digestiva y a las comorbilidades. En el caso, por ejemplo, vamos a dejar ahora de lado Orlistat, porque vimos que no es para Cora, no sería la opción ideal. En el caso de liraglutida, como actúa sobre la percepción de saciedad y de saciación, para pacientes que son hiperfágicos, compulsivos, realmente es una opción interesante. Y las contraindicaciones, que son realmente muy pocas y muy raras, podría ser una opción para esta paciente. ¿Qué pasa con la combinación naltrexona-bupropión? El bupropión es un fármaco que se usa hace muchísimos años para cesación tabáquica, que ustedes conocen muy bien, inhibidor de la recaptación de serotonina, de dopamina y noradrenalina, que actúa sobre el sistema de la propia melanocortina para reducir el apetito. Pero como tiene una retroalimentación negativa a través de la beta-endorfina, que es un producto de clivaje de la molécula de propio melanocortina, el efecto sobre el peso es corto, por eso no se usa el bupropión solo para el descenso de peso. La naltrexona en esta combinación lo que hace es inhibir a la beta-endorfina, por lo tanto, permite que el bupropión ejerza su efecto sobre el peso a largo plazo y por eso es un fármaco para el tratamiento del peso. Por supuesto, en pacientes con enfermedad psiquiátrica, obviamente no sería el caso para Cora, no tocaríamos este esquema que finamente logró Mariano después de mucho trabajar. Así que tampoco sería para esta paciente. Esto no termina acá. Además, para elegir el tratamiento farmacológico, este estudio mostró que hizo una evaluación muy interesante de la composición corporal, el gasto energético en reposo, la saciedad, la saciación y la actividad física, y determinó que si uno puede entender cómo es cada aspecto de un paciente o de una paciente que viene al consultorio y fenotipicarlo, y darle el tratamiento farmacológico adecuado para el subfenotipo de conducta y de metabolismo, la probabilidad de que el éxito en el peso sea mayor es de 2 veces casi. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? El tratamiento en obesidad también debe ser personalizado y de acuerdo al síntoma. Como para ustedes el síntoma puede ser la angustia, la tristeza, la falta de sueño, la excitación, la manía, para nosotros los síntomas son la conducta digestiva, los signos son las comorbilidades médicas, etc. Por último, y a mí me gusta muchas veces terminar con después de que ayer se lo contaba Mariano, lo cambié un poquito, ¿cuál es la percepción que se tiene sobre la obesidad y también sobre la enfermedad psiquiátrica? Porque a una persona que tiene asma nadie le dice, usted no se agite, se lo trata efectivamente. A alguien que tiene psoriasis no se le dice, no se escame, o a alguien que tiene enfermedad de Parkinson no se le dice, no tiemble. Entonces, a pacientes con enfermedad psiquiátrica o que tienen obesidad, no le podemos decir, alégrese, si tiene depresión, o a alguien que tiene obesidad simplemente no coma, porque esto sería una parcialización y además del estigma, una mirada poco abarcativa de la enfermedad. Así que bueno, con esto
terminé. Muchas gracias. Espero que se haya visto bien la presentación anteriormente. Y dejo de compartir para que nos veamos. Pasemos a la siguiente parte. Bueno, gracias Juliana, preciosa, muy buena presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en el momento de las preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a ustedes. Y le damos la palabra a Fernando. No sé si me están escuchando, ¿sí? Sí. Gracias, Lili. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Primero quiero agradecer que nos acompañan año tras año y la verdad que estoy muy contento con las presentaciones del día de la fecha. He aprendido mucho. Espero sostenerlo en mi práctica clínica. La idea es justamente poder hablar de algo que es muy habitual en nuestra práctica clínica, en el consultorio, que es la disfunción sexual por antidepresivos. En realidad está presente con casi todos los antidepresivos, los tricíclicos, los duales, los inhibidores de la recaptación de serotonina. La incidencia está subestimada. Los prospectos en general no hablan más del 25%. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos para la aprobación en general no son de más de 8 semanas. Y la incidencia real en el consultorio es alrededor del 60%. La disfunción influye notablemente en la adherencia al tratamiento. Alrededor del 36% de los pacientes consideran dejar el tratamiento cuando aparece este efecto secundario. Tenemos que tomar en cuenta también con qué medicamentos están. Algunos antipsicóticos, antihipertensivos, lipemiantes, beta bloqueantes. Alrededor del 62% de los pacientes dejan el tratamiento por los efectos secundarios sin consultarlos con el médico. ¿Cuáles son las consecuencias de esta disfunción sexual? Bueno, básicamente el incumplimiento del tratamiento, ¿sí? Entonces podemos tener recaídas, recurrencias, riesgo de suicidio, mayor discapacidad funcional, básicamente mayores costos médicos y la respuesta al tratamiento disminuye mucho. Bien, esto es más o menos el desarrollo del tema. Vamos a hablar de qué es la respuesta sexual normal. Tiene 4 fases. La primera fase es la fase del deseo, donde hay fantasías y deseos de actividad sexual. La segunda fase es la fase de excitación, con un sentido subjetivo de placer sexual y cambios fisiológicos. La fase 3 es la fase de orgasmo, pico de placer, liberación de la tensión sexual y contracción de músculos perineales y órganos reproductivos. La fase 4 es donde hay sensación de bienestar y relajación muscular. Los sistemas implicados en la respuesta sexual son los dopaminérgicos, con el control de la atención y motivación sexual, noradrenérgicos, con el arousal, la activación autónoma, el sistema de oxitocina, con la potenciación del deseo, el sistema de oxitocina, incrementa el flujo sanguíneo genital y la recompensa sexual, el sistema opioide, asociado básicamente al placer y al deseo, y los endocannabinoides, teniendo un efecto ansiolítico por modulación de dopamina y noradrenalina. ¿Qué es la disfunción sexual? Es una dificultad que puede aparecer en cualquiera de las siguientes fases del ciclo. Cuando es en el deseo, podemos tener disminución de la libido. En la fase 2 de excitación y erección, disfunción eréctil, por ejemplo, en el orgasmo, anorgasmia, y en la eyaculación, retraso en la eyaculación. Este estudio muy interesante de Atlantis y Sullivan del año 2012 es un estudio donde se hizo un metaanálisis, donde se vieron 6 estudios sobre depresión y riesgo de disfunción sexual en más de 3.000 pacientes que fueron seguidos durante 9 años. Y 6 estudios sobre disfunción sexual y riesgo de depresión
en más de 11.000 pacientes seguidos entre 1 y 10 años. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que la depresión aumenta el riesgo de la disfunción sexual, con un intervalo de confianza, es decir, con una validez de cercanía a la realidad del 95%. Y la disfunción sexual aumenta la probabilidad de depresión. Esto me parece muy interesante que tomemos siempre en cuenta, porque aquel paciente que puede tener alguna disfunción, tenemos que investigar si hay algún tipo de depresión, leve o moderada. Y los pacientes deprimidos, investiguemos, por favor, la presencia de alguna disfunción sexual. Los estudios comparativos siempre marcan que hay más disfunción sexual en los depresivos versus los controles normales. ¿Cuál es el síntoma princeps? La pérdida del deseo sexual puede ser más común que los trastornos de excitación y orgasmo. El estudio Zurich es interesante, lo quise traer porque habla de prevalencia en pacientes tratados y no tratados con antidepresivos. Es un estudio prospectivo de cohortes con 591 participantes, adultos jóvenes, entre 28 y 35 años. ¿Qué es lo que pudo determinar? Que la disfunción aparecían en los no deprimidos en el 26%, los pacientes depresivos sin tratar 45%, y los depresivos tratados 62%. Vamos al mundo real, estamos en nuestro consultorio, ¿y qué vamos a tomar en cuenta? Básicamente, nosotros tenemos que incluir preguntas acerca de la sexualidad, frecuencia, satisfacción y relevancia para la pareja del sexo antes de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque el reporte espontáneo es muy bajo, alrededor del 14%. Solamente cuando lo preguntamos, casi un 54% lo reconoce. ¿Cuál es la problemática más frecuente? El deseo, la disminución del deseo. ¿Cómo hacemos para medirlo? Ustedes saben que siempre, bueno, la vida me ha llevado a todos los estudios basados en la evidencia y tratar básicamente de validarlos. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar escalas validadas al castellano, como la escala de Arizona, el cuestionario de cambios en la función sexual, abreviado, y básicamente el SALSEX, que es el cuestionario de disfunción sexual secundario al tratamiento con psicofármacos de la Asociación Española de Sexología. Tiene 2 grupos, mide desde que toma el fármaco ha notado alguna alteración en la sexualidad, por ejemplo, en la excitación, erección, eyaculación, orgasmo. B, el paciente comunica esta dificultad o es preciso la pregunta. Las demás son 5 ítems: descenso en el deseo, retraso en la eyaculación o en el orgasmo, incapacidad para eyacular o tener orgasmo, dificultades en la erección o mantenimiento de la misma, dificultad en la lubricación sexual en las mujeres, y básicamente, ¿cómo se toleran estos cambios? La puntuación total va de 0 a 15. Este estudio interesante del año 2020 lo que muestra es cuál es la frecuencia de disfunción sexual en pacientes que nos informan de su depresión. Es una encuesta transversal. ¿Y qué es lo que vemos? A ver si vemos que los que generan mayor disfunción son los duales y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y los que menos disfunción generan son la mirtazapina, el bupropión y la agomelatina. En este estudio, medida como bajo deseo, retraso en el orgasmo, anorgasmia y disfunción en la excitación. ¿Cuál es la incidencia general? En los pocos días puede aparecer retraso en el orgasmo y anorgasmia en un 30%. En el mediano plazo, de 2 a 8 semanas, descenso en el deseo, muy importante, 80%, disfunción eréctil y en las mujeres, disminución de la lubricación vaginal.
Los hombres, mayor afectación en deseo y en la eyaculación, y las mujeres, mayor afectación en la excitación. Los estudios de Perlis y Anita Clayton del 2006 muestran que el polimorfismo genético puede estar implicado. Este es un viejo diapo adaptado. ¿Por qué? Porque la disfunción depende de los receptores implicados en la funcionalidad de los fármacos. La vamos a pasar y vamos a decir algunas palabras sobre esto. El sistema mesolímbico tiene un papel esencial en la sexualidad, mediado básicamente por la transmisión dopaminérgica. El bloqueo de la recaptación de serotonina reduce la acción de dopamina a través de la interacción de los receptores serotoninérgicos. La disminución del óxido nítrico está involucrado en la disfunción. Por eso mismo ya vamos a ver cómo el sildenafil o el taldalafilo son eficaces, ¿no? La disminución de la excitación puede ser resultado de baja dopamina en el sistema mesolímbico e inhibición de los reflejos espinales periféricos en sistemas simpático y parasimpático que van mediando la erección y la ingurgitación del clítoris. La disfunción orgásmica está asociado a bajos niveles de dopa y nora causados por la actividad del 5-HT2. Estos cambios alteran los sistemas simpáticos y parasimpáticos que son esenciales para el orgasmo y la eyaculación. Ya sabemos cómo se origina, sabemos más o menos la frecuencia, estamos con nuestro paciente. ¿Y qué hacemos? Bien, el método más utilizado y el menos efectivo es esperar la resolución espontánea. ¿Qué dicen estos estudios? Yo elegí este, pero en general todos marcan lo mismo, ¿no? Que en alrededor de 6 meses solamente la mejoría se da en alrededor del 20% de los pacientes. Tratemos de tener otra conducta. Los posibles mecanismos involucrados están asociados a la dopamina, que motiva la conducta sexual, la excitación y erección. Los antagonistas, recordemos, reducen el desempeño sexual. La serotonina, ya dijimos, disminuye la vasocongestión y el óxido nítrico. Y la noradrenalina aumenta la búsqueda del placer sexual. Recordemos todos los bloqueos de receptores. ¿Cuál es la otra alternativa si dijimos que esperar no da demasiados buenos resultados? ¿Bajar la dosis? Muy bien. Tenemos ausencia de estudios sistemáticos, podemos tener un riesgo de recaída. Sí es adecuado con pacientes de altas dosis. El paciente que tiene una mejoría parcial, una respuesta parcial, puede continuar el tratamiento. Este dato es interesante. Disminuir a la mitad el antidepresivo puede llegar a mejorar hasta el 75% de la disfunción. Vacaciones del antidepresivo, con algunos de ellos. No tiene mucha evidencia de que sea eficaz. Básicamente puede ser con paroxetina o sertralina. No es adecuado para fluoxetina, recordemos, por la vida media demasiado larga. Este sí es más interesante. Cambiar a otros antidepresivos que tengan menor incidencia de disfunción. Bupropion. Básicamente el bupropion inhibe la recaptación del transportador de nora y de dopamina. Por lo tanto, genera una liberación presináptica de nora y dopa. Los estudios de Anita Clayton y Michael Theis del año 2005 y 2006 marcan que la frecuencia de disfunción es similar a placebo, ¿sí? Este estudio es un estudio de pocos pacientes, pero de alta calidad, por eso lo traje. 39 pacientes con disfunción sexual medicados con fluoxetina se los cambió a bupropion, seguidos durante 8 semanas. ¿Qué es lo que pudieron ver? Que el 94% mejoró la disfunción orgásmica, el 81% mejoró la libido y otro porcentaje similar mejoró la funcionalidad sexual. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis de Reichenfader del 2014
demostraron que el bupropión tiene mínima posibilidad de disfunción. Y esto es muy interesante para el futuro de la investigación. Hay un enfoque muy prometedor, hay estudios en prensa, que en otro momento los podemos traer, que es eficaz en la disfunción sexual inducida por antidepresivos en la mujer. La agomelatina. Todos sabemos que tiene un mecanismo interesante de acción. Antagonista MT1, MT2, antagonista 5-HT2C, lo que hace es liberar dopamina y noradrenalina básicamente en el córtex. Por lo tanto, también está casi libre de efectos secundarios en la esfera de la sexualidad. Los estudios de Frey-Leven y Farsick del 2015 mostraron que el 45% de los pacientes, con disfunción por duales, mejoraron al cambiar a agomelatina. Alrededor del 20% con disfunción sexual moderada a severa mejoraron, pero tenemos que tener en cuenta este punto: la eficacia del fármaco. Si no es eficaz, mejora la disfunción, pero puede que el paciente empeore en su sintomatología, ¿sí? Con agomelatina tenemos que tener en cuenta el riesgo de lesión hepática, que no es tan elevado, pero es el doble de lo esperable con placebo, 4,6%. Este estudio me interesó porque se hizo en voluntarios sanos, varones jóvenes entre 18 y 30 años, no fumadores, no consumidores de drogas ni alcohol, con relaciones sexuales satisfactorias, al menos durante 6 semanas, con la misma pareja y una frecuencia mínima de 4 relaciones sexuales mensuales, se dividieron en 3 grupos. A unos se les dio paroxetina, a otros se les dio agomelatina y a otros de los participantes placebos. Más del 80% de los que recibieron paroxetina en la primera semana presentaban anorgasmia y retraso eyaculatorio. Los que recibieron agomelatina, los voluntarios, ¿no? La frecuencia de disfunción fue similar a placebo, prácticamente un 2,3%. Mirtazapina. La mirtazapina es una buena opción. Sabemos que no es solo un cofármaco, que lo podemos utilizar porque es un fármaco que todos los estudios de evidencia hablan de su eficacia. Antagonista 5-HT2, 5-HT3, antagonista alfa-2 adrenérgico, presináptico, pero como tiene este efecto antihistamínico H1, tenemos que tomar en cuenta que los pacientes suben de peso, ¿sí? Lo damos a la noche porque obviamente lo que hace es ayudar a descansar mejor, entonces el sueño. Esta revisión sistemática de hace unos años, pero de mucha calidad, hecha con un intervalo de confianza del 95%, demostró que tiene menor disfunción que en los SIRS. El estudio de Watanabe y colegas del 2011, el 54% de los pacientes con disfunción por IRS mejoraban la disfunción a cambiar a mirtazapina y, muy importante, no empeoraban los síntomas de tipo depresivo. Este estudio del grupo español demostró lo siguiente, que cuando hablamos de retraso en la eyaculación y orgasmo y en dificultad de la erección y lubricación vaginal, la mirtazapina tiene una menor incidencia que los SIRS, un 24% versus 58%, y que los duales, 24% versus 73%. La evidencia como potenciador es controversial, voy a pasar, no quiero pasarme mucho del horario. Vortioxetina. Miren qué estudio interesante. Se midieron dos moléculas, vortioxetina y escitalopram, en 447 pacientes deprimidos que habían remitido. Se evaluaron con el cuestionario de funcionamiento sexual SHORT, de forma corta, y los que tomaron escitalopram, 225,
fueron cambiados a vortioxetina. ¿Qué dijeron los resultados? Lo siguiente. Importante mejoría de la disfunción sexual y persistencia de la eficacia obtenida con el escitalopram. Si medimos vortioxetina con venlafaxina, en dos tipos de dosis, acá estamos con placebo, dosis de 5 miligramos, 10 miligramos, y la dosis de venlafaxina, bueno, es una dosis interesante porque son 225 miligramos. Vemos que con vortioxetina no hubo anorgasmia, ni retraso en la eyaculación, tampoco disfunción eréctil, y sí existió con venlafaxina, 6,2%, 7,8% y 7,8%. Versus duloxetina, me interesó por la cantidad de estudios que se hicieron, este estudio de Paula Jacobsen y colegas, 7 estudios de vortioxetina de 8 semanas de duración. Se evaluaron distintos elementos. 6 estudios eran de depresivos y 1 de trastorno de ansiedad generalizada. Se evaluó con la escala sexual de Arizona y se vio lo siguiente, que los pacientes que tomaron vortioxetina en dosis de 10, 15 y 20 miligramos no tuvieron un riesgo mayor que placebo en disfunción sexual. Pero los pacientes que tomaban duloxetina, comparados con placebo y vortioxetina, la disfunción fue bastante mayor. Vilazodona. Sabemos que el mecanismo es bastante interesante de acción. Inhibe al SER, agonista parcial 5-HT1A, tiene inicio rápido de acción, escasa incidencia de disfunciones sexuales. Tiene una muy buena respuesta evaluada con las escalas de disfunción sexual, no medidos cabeza a cabeza con otros antidepresivos, pero verificados en el estudio de Mago en colegas del 2014 versus duales, demostró buena eficacia y poca disfunción. Este estudio de Roger McIntyre del 2017, donde se evidenció vortioxetina, levetiracetam, y vilazodona, se vio que la incidencia es prácticamente inexistente. Nuevamente, en el trastorno depresivo mayor se convierte en una muy buena opción. Si vamos al principio de la charla de hoy, sabíamos que los pacientes deprimidos tienen una disfunción sexual previa al tratamiento, recordémoslo, y lo investigamos. En este caso, la prevalencia de disfunción antes del tratamiento era del 50% en hombres y 68% en mujeres. Disminuyeron con el tratamiento con vilazodona. Otra de las opciones es agregar un fármaco. Una muy buena opción es el bupropion, por lo que dijimos anteriormente. ¿Qué dosis utilizamos? Bueno, ahí vamos a ver estos estudios. 150 miligramos tiene una eficacia moderada y 300 miligramos tiene un funcionamiento importante en la sexualidad. Lo que tenemos que ver es, a partir de la interacción farmacológica, la inhibición que se produce en algunos sistemas, básicamente cuando lo usamos con venlafaxina. ¿Sí? Tenemos que bajar bastante la venlafaxina para poder utilizar 150 o 300 miligramos del bupropion. En el hombre vamos a agregar también el sildenafil y el talalafil. Todos los estudios hablan de la eficacia de mejoría en la disfunción por IRS, mejoría en la erección, mejoría en el retraso, mejoría de la eyaculación, versus placebo, 72% frente a un 22% con sildenafil. Los estudios de Cassin y los estudios de Seagraves del 2007 y 2011 mostraron lo siguiente, algo que es muy interesante, que no lo encontré en otros estudios realmente, que se demostró la mejoría en todas las fases, en las 4 fases de la actividad sexual normal. Esto me pareció anecdótico, ya estoy terminando, ¿sí? El ejercicio. 30 minutos de entrenamiento moderado y ejercicio cardiovascular antes de la actividad sexual mejora el deseo y la funcionalidad en mujeres, comparados con el ejercicio no relacionado con la actividad sexual.
Esto es cierto, pero es bastante incómodo hacer una actividad física antes de la relación. Por eso mismo la tasa de abandono es muy alta, alrededor del 46%. Me parecía bastante gracioso el estudio. ¿Qué podemos utilizar como coadyuvantes de la anorgasmia? Bueno, nosotros como psiquiatras no tenemos una indicación muy frecuente, pero sí proptadina, buspirona, yoinviña, amantadina y metilfenidato son fármacos que se utilizan más del rango de los especialistas en sexualidad. Las conclusiones. Básicamente sabemos que es uno de los efectos sexuales, que la disfunción sexual es uno de los efectos sexuales, de los efectos secundarios más prevalentes, lo tenemos que tomar en cuenta, afecta y empeora el cuadro de la depresión y la calidad de vida. Los que mayor lo producen son los duales y los CIRS. Esencialmente recordemos esto, interrogatorio directo, ¿sí? 14% reporte espontáneo, cuando lo investigamos, alrededor del 60%. Tenemos que conocer la base del funcionamiento de la sexualidad en los pacientes, evaluar los factores de riesgo, por ejemplo, medicamentos concomitantes, ¿sí? Sabemos que hay una relación recíproca, recordemos los estudios de Atlantis y Sullivan. Y nada más, les agradezco por haber permanecido, ¿sí? y la escucha de esta presentación. Y creo que, bueno, Lili ahora sigue la fase de preguntas, que sería la quinta fase de la relación sexual. No está descrita, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por Gracias a vos, muy, muy claro y muy útil clínicamente, Fernando. Muchas gracias, gracias. Lili, como siempre, ¿sí? Bueno, vamos a algunas preguntas. Para Juliana. Juliana, ¿podrías volver a repetir la relación entre naltrexona y bupropión? Bueno, el bupropión, además de ser un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, también actúa sobre el sistema de la propiomelanocortina, que es un sistema anorexígeno. La molécula de propiomelanocortina tiene se cliva en distintos partes, distintos péptidos. Una es la alfa-melanocitoestimulante, beta-melanocitoestimulante y la beta-endorfina. La molécula que va a ejercer el efecto postsináptico sobre la neurona anorexígena es la molécula de la alfa-melanocitoestimulante. Pero ¿qué pasa? La beta-endorfina, que es un producto de clivaje de la propia melanocortina, inhibe rápidamente a la molécula de propia melanocortina. Entonces, lo que hace la naltrexona es inhibir el feedback negativo. Por lo tanto, el sistema permanece en forma tónica sobre la neurona postsináptica ejerciendo la acción anorexígena. Eso es básicamente el mecanismo de acción. No tiene otro mecanismo sobre el peso, sino que actúa como coadyuvante de la acción del bupropión en el efecto del peso. Muchas gracias. Mariano, Sí. ¿qué estudios crees que servirían para entender mejor cómo usar los psicofármacos en los pacientes con celiaquía? Bueno, yo creo que principalmente todo lo que tenga que ver con el cambio farmacocinético que se da en la absorción, como estuvimos viendo, es como lo que se intentó con estos trabajos que se agruparon en esa revisión que yo mostraba, pero que, a ver, tienen pendiente el contemplar todo lo que tenga que ver con las especificidades de los psicofármacos puntualmente. Yo, por ejemplo, una pregunta, a ver, esto simplemente recordando cuestiones de la carrera de medicina y demás, decía, a ver, si esta paciente tiene una diarrea malabsortiva con esteatorrea, digo, ¿por qué no podría de repente esos lípidos que son arrastrados en el tracto digestivo poder, no sé, formar micelas, así como hace difusión para el lado de la pared del tubo digestivo, cómo no hacerlo para el interior de una micela y ser arrastrado
y perderse en tubo digestivo, eso, por poner una sola cuestión. Por eso yo mencionaba en la presentación que sería no solamente ver cómo es la llegada a torrente sanguíneo, o sea, circulación general, sino también cuánto se pierde. Es decir, un trabajo que implicaría conocer cómo cambia esa absorción y además, según los estadios, los diferentes estadios de la enfermedad celíaca, que no son todos los mismos. Pero bueno, no sé quién estará dispuesto a hacer algo así, ¿no? ¿Vos podrías decir, después de tu revisión y tu experiencia con Cora y algún otro paciente que hayas compartido con Juliana, cuáles son los factores de riesgo por los cuales vos haces una derivación o pedís un estudio a un paciente psiquiátrico pensando que puede tener celiaquía? No, bueno, en el caso de la derivación con Cuando no Juliana la tuvo, viene diagnosticada, ¿no? claro, no, pero en el caso de la derivación con Juliana tuvo que ver con dos factores con los que ella trabaja, que es, bueno, primero con lo que tiene que ver con el hipotiroidismo terriblemente anárquico que ha tenido Cora a lo largo de mucho tiempo. eh, y por otro lado, la cuestión de que si bien Cora es una paciente, a ver, es una paciente con la cual realmente es mucho más fácil trabajar porque, como dije, tiene mucha conciencia de enfermedad en respecto de su condición Tiene de trastorno adherencia. bipolar, tiene mucha adherencia, algo que dijo Juliana que es muy importante, es una paciente que ella misma dice que le costó mucho llegar a sentirse bien. Entonces, tampoco quiere comprometer ese sentirse bien porque, a ver, pudo retomar sus estudios, está terminando un profesorado, recuperó, digamos, vínculos que antes estaban comprometidos, es decir, pero es verdad que la cuestión de su imagen, a ver, de su salud respecto de su peso y de su imagen es algo importante y para mí era algo que no podía dejar pasar y bueno, a ver, Juliana para mí es una referencia en lo que tiene que ver con esto porque además, bueno, ya ella pudo contar bien cómo trabaja sobre la cuestión del manejo del peso y lo que me parece importante destacar es que lo que ella presentó, creo que nos es muy importante a nosotros como psiquiatras porque muchas veces se plantea esta discusión respecto de, bueno, el aumento del peso, el síndrome metabólico, pero realmente para mí fue esclarecedor en que realmente nos quedamos solamente en, bueno, cuánto influyen los psicofármacos en esto y demás, y la verdad es que hay un montón por trabajar que nos aventaja para poder trabajar con un poco más de libertad mismo nosotros con los psicofármacos, porque hay mucho para hacer en materia de tratamiento del sobrepeso y de la obesidad en los pacientes que tratamos y que eso no es indicativo de que tenemos que retirar el plan farmacológico, más allá de que tratemos de hacer una buena práctica psicofarmacológica. Seguro. Quiero comentar algo, Mariano Sí. y Lili. Cuando vino Cora al consultorio, Cora no vino por el tema del peso, ese no era un problema para ella, o sea, por lo menos no lo manifestaba. Entonces, una cosa que es muy importante es encontrar el timing para introducir el tema en la consulta. Esto de que entender en qué etapa realmente de cambio está, y ella no es que estaba en precontemplación con su peso, sino que ella venía a la consulta porque no tenía su TSH en rango. Entonces la fui como llevando a mostrarle que en realidad el problema era la mala absorción y que la mala absorción, ¿dónde se originaba en esto de empezar a entender cuál era su relación con la comida, porque esto del fenotipo a los pacientes, yo le digo, bueno, pero contame un poco cómo es tu relación con la comida, y empiezo a hacer las preguntas inherentes para poder hacer el diagnóstico. Y es ahí donde empezamos a trabajar su peso desde su relación con la comida y no de qué número en la balanza. De hecho, ayer le digo a Mariano Cora, que es este nombre que le pusimos a nuestra paciente, no ha bajado de peso. Cora bajó medio kilo y a mí no me importa. De hecho, esto es lo que trato de transmitirle a las pacientes. Esto va a ser un proceso. Va a ser un proceso hasta que podamos entender por dónde vamos a ir. Pero es muy importante también encontrar el momento para hablar del peso, porque también son pacientes que vienen con mucho estigma desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista del peso. Entonces, una intervención precoz puede alterar el vínculo. Por eso, siempre, como les decía, el objetivo es que vuelva a la consulta, que vuelva y que esté dispuesta a trabajar.
Yo creo que hay que agregar también que, a ver, que ella viene haciendo, digamos, un recorrido en donde viene buscando, a ver, con mucha disposición, viene buscando el poder armar, digamos, a ver, un equipo de profesionales que tratan sus padecimientos, en los cuales ella se sienta también respaldada. Ahora ella está haciendo un seguimiento con un especialista en celiaquía del Hospital Udaondo, que eso también le merece, digamos, mayor confianza, que, a ver, que le pudo esclarecer, por ejemplo, el agregado de la intolerancia a la lactosa, a ver, que esta misma colega refuerza lo que nosotros también decimos, es decir, lo importante del tratamiento de su celiaquía, porque le va a repercutir directamente sobre su hipotiroidismo, sobre lo que tiene que ver con la absorción de los psicofármacos, es decir, eh, no, a ver, nadie de aquellos que estamos trabajando con Cora, ninguno estamos contraponiéndonos, y eso para ella también es importante. Una pregunta para Fernando. Fernando, vos marcaste muy bien que si bien disponemos, ¿no es cierto?, de una cantidad de antidepresivos como para cambiar, como para sustituir o estrategias para mejorar la disfunción sexual, algunos de ellos evalúan por separado la disminución de la disfunción sexual, algunos estudios, pero no se relaciona mucho con el tema de la eficacia en cuanto al trastorno de base que estamos tratando, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Cómo evaluás vos mientras vas cambiando que siga siendo eficaz ese antidepresivo? Una cosa de práctica clínica. Muy buena pregunta. En nuestro consultorio, lo primero que tengo en cuenta es saber que la depresión es una enfermedad crónica, altamente recurrente, recidivante y que es muy complicada por sí misma y por las comorbilidades. Esto es lo primero que tengo en cuenta. Después me aseguro que, de acuerdo a las características del paciente, cuál es el fármaco que puede tomar, ¿sí? Cuál puede tomar de acuerdo a las características de la depresión, de acuerdo a lo que dijimos hoy, que no es menor realmente el hecho de que nos entrenemos en investigar sobre la vida sexual del paciente antes de indicar la medicación. Ese para mí es un punto importantísimo. Y sí, porque Después, evita una frustración, digamos. una frustración y hay algo que, hay un viejo diapo que ustedes que nos conocemos de tantos años siempre lo presento, que es la tasa de adherencia a los antidepresivos. Nosotros pensamos que el paciente toma la medicación como se lo indicamos, la verdad que no es así. En general, a los 6 meses solamente el 50% toma la medicación de la manera en que se lo indicamos y al año no más del 72%. Entonces, un manejo claro, un manejo preciso, demostrarle al paciente que nosotros sabemos lo que puede pasar, ¿sí? Que conocemos el cuadro, que sabemos que el fármaco es eficaz, pero que puede presentar alguna disfunción sexual, o por ejemplo, tanto lo que hablaban hoy Juliana y Mariano, que pueden producir aumento de peso, bueno, todas las comodidades que existen, a nosotros nos da esa, yo diría como pericia en el manejo de la situación. ¿Qué buscamos siempre en un tratamiento? Buscamos eficacia y buscamos alta tasa de tolerabilidad, porque un fármaco muy eficaz, pero que no se tolera, se abandona, ¿sí? Algo en la vida práctica, digamos, la vortioxetina es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Los estudios que presenté son 2 estudios de calidad 1, es decir, randomizados, dobles ciegos, aleatorizados. Una muy buena combinación es la del bupropion. Vemos que el bupropion viene como estrella también por lo que decía Juliana, ¿no es cierto? Y es cierto, porque es un fármaco que también ayuda en la disminución de peso en nuestro paciente, sin que lo busquemos como objetivo, y mejora en todos los pacientes la sexualidad, ¿sí? Es complejo con un paciente irritable.
va a estar mejor sexualmente, pero se va a pelear con todo el mundo. Esto lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, son aquellas cuestiones que desde el consultorio, ¿sí? Vamos evaluando básicamente la información, que el paciente tenga en claro cuál es nuestro objetivo. Yo creo que nosotros, este punto que también así lo nombré como al pasar, pero que no es menor, los fármacos, los antidepresivos, se aprueban con estudios de 8 semanas. En 8 semanas la incidencia de efectos sexuales no es muy importante. No es que no lo quieran publicar, la verdad es que no es muy importante. En 8 semanas. Entonces ahí tenemos un prospecto donde dice 10, 12, 22, 23, y nosotros nos sorprendemos en el consultorio porque vemos que no es así. Recordemos lo siguiente. Una persona con un episodio depresivo tiene 50% de probabilidades de tener un segundo episodio. Cuando tiene 2 episodios tiene 70% de probabilidades de tener un tercero. Y con 3 episodios tiene 90% de probabilidades de tener un cuarto. Tenemos que ser claros, entendiendo de que el tratamiento va en el largo plazo. Tenemos que proteger calidad de vida, proteger las neuronas, bueno, muchas cosas que todos compartimos, ¿no es cierto? Pero me parece que esto que bien marcabas, la pericia, no en ser experto, sino la pericia en el conocimiento de la molécula, anticiparnos que algo puede pasar y que eso que puede pasar nosotros podemos tener una medida. Hay algo muy común, como una cuestión, yo lo veo, no sé si ustedes, me imagino también que lo ven en el consultorio, yo siempre planteo con UNIRS en general que utilizar o taldalafil o un sildenafil es de muy buena praxis, ¿sí? Y a veces el hombre tiene toda una cuestión de, así, no sé, de machismo, como decir, pero nunca tomé una pastilla azul. No es nada, lo tenés que tomar, vos no tenés un problema, es el problema del fármaco, pero estamos hablando de un fármaco que te permite tener una mejor calidad de vida. Algo que planteamos siempre es lo siguiente: el paciente no necesita solo disminución de los síntomas. El paciente quiere vivir bien, quiere sentirse bien con sus tareas, que puede disfrutar, que puede hacer proyectos. Y bueno, en la medida que podamos, creo que con la información y las moléculas que tenemos hasta la fecha, podemos ayudarlo, ¿no? Obviamente, junto con la psicoterapia, junto con todas las otras disciplinas que sabemos que nos ayudan a lograr un tratamiento sustentable en el tiempo, diría. ¿Mm? Bueno, te comprometo cuando tengas ganas, en Sí, estas épocas verdes, que sí, hagas una clase de disfunción sexual y de perfecto. tratamiento de disfunción sexual en la mujer. Pero muy Este, bien, tenemos bueno, estudios. porque el Sí. machirulo no sos vos, vienen siendo los papers del No, diagnóstico. vienen siendo los papers. Hay un solo estudio en prensa, un solo estudio en prensa. Mirá que ustedes me Por conocen, eso, saben que soy re obsesivo buscando material, tal, tal. ya Bueno, sé. hay un estudio que me pareció excelente, lo del bupropión, no lo descartemos en la disfunción sexual en la mujer, y también un estudio con taldalafil. Entonces, bueno, son muy pocos los estudios que hay, pero me comprometo a buscar. ¿Sí? Bueno, Y hacemos la clase, por supuesto. ¿Sí? Juliana, te pregunto cortito porque tengo 2 preguntas para vos. Cortito Dale, porque se nos va achicando el cómo tiempo. no. Bueno, una es qué experiencia tenés con topiramato y metformina. Bien. Y la otra, si es de buena praxis tratar el hipotiroidismo subclínico. Y esta me Bien. parece muy importante para los psiquiatras, porque nosotros tenemos un tema de mucha comorbilidad, digamos, de alteraciones de la glándula tiroides, y lo que a veces para los endocrinólogos está normal, para nosotros es algo que necesitamos medicar para que un fármaco tenga la eficacia que un antidepresivo, por ejemplo, pueda tener la eficacia que necesita. Ok, empiezo por esta última. Tenemos Sí, que tener en cuenta que la TSH es una hormona variable que tiene un ritmo circadiano. Entonces, lo que pasa a veces
que el hipotiroidismo, ustedes saben, el subclínico se caracteriza por un aumento de TSH con hormonas periféricas normales. Puede pasar que medimos una vez y que esta TSH está en esta zona gris, que es entre el valor máximo del método, que para algunos métodos es 3.54, y 10. Más de 10 dicen todos los consensos, sin duda es hipotiroidismo. Se trata. En esa zona gris, acá en Argentina, que somos más generosos con el tratamiento, también los endocrinólogos a partir de 6 tratamos, siempre y cuando hubiéramos repetido el valor de TSH y sobre todo si tiene anticuerpos antitiroides positivos, que nos hable de que este es realmente un hipotiroidismo autoinmune, porque si no es una variación de la TSH que no tiene un significado clínico. Es decir, una TSH altona con hormonas periféricas normales y anticuerpos negativos, nosotros no lo tratamos los endocrinólogos. Ahora, tampoco es grave dar un tratamiento, yo sé que hay trabajos que el buen nivel de T3 como mordiente para el tratamiento psiquiátrico puede ayudar, pero como estrategia potenciadora a veces. Eso, como exacto, potenciador. exacto, como potenciador. Por lo tanto, en esa zona gris queda un poco a criterio también del médico. Estrictamente no sería un hipotiroidismo cuando nos acompaña de anticuerpos y sí o sí es conveniente repetirlo, eso seguro. Con 2 valores arriba de 6, sin duda. Topiramato. Topiramato es, como ustedes saben, un modulador GABAérgico que para la obesidad no está aprobada, no está aprobado, es un tratamiento off-label. Yo lo he usado alguna vez cuando todavía no disponíamos de liraglutida o de naltrexona bupropión, pero hay que tener en cuenta que para que haga efecto en el peso se necesitan dosis altas y a más dosis, más posibilidad de dar efectos secundarios, la parestesia perioral, trastornos Cognitivos. cognitivos. Por lo tanto, no lo recomiendo, habiendo hoy en día tratamiento aprobado para el uso en obesidad. Topiramato lo usábamos más que nada para los compulsivos, comedor nocturno, pero la verdad que no alcanzamos la dosis terapéutica adecuada, por lo tanto, tampoco. Existe una combinación en Estados Unidos, acá todavía no llegó, que es la combinación topiramato-fentermina, una bomba total, o sea que imagínense que hay que elegir muy bien a los pacientes para indicárselo. Acá en la Argentina no se aprobó ni creo que se vaya a aprobar. Y en la metformina es una droga insulino sensibilizadora indicada para el tratamiento de la diabetes. En pacientes con insulino resistencia, cuando no había nada para dar y algo puede ayudar, y no estaría mal que ustedes en el consultorio de psiquiatría, para un paciente que tiene una hiperglucemia de ayuno, lo den, pero no ayuda a bajar de peso. Y tampoco, o sea, en los estudios donde se comparó metformina versus estilo de vida, caminar y bajar de peso reduce más la probabilidad de tener diabetes, pero los pacientes con enfermedad psiquiátrica no caminan ni bajan de peso. Entonces, todo puesto en un contexto, tampoco está mal que ustedes le den metformina a un paciente que tiene una hiperglucemia de ayuno, insulino resistencia clínica, obesidad central, acantosis, pero tengan en cuenta que no lo va a ayudar en el peso, no actúa en la conducta alimentaria. Bueno, muchísimas gracias. De Bueno, voy nada. a contestar una última pregunta que piden que quedó, que si la podemos contestar aunque no esté dentro del tema de la mesa, que es procesos inflamatorios y risperidona y quetiapina, ¿no? Bueno, de esto lo que podemos decir es lo siguiente. Nosotros tenemos, en cuanto a la inmunomodulación, en más o en menos, de esto se tratan diferentes estudios. Los que promueven el tema de la inmunomodulación en menos, se favorecieron mucho o están muy en el tapete por el tema de que, bueno, estamos en el medio de una pandemia. Y los que proponen la inmunomodulación negativa, eh, tienen un fundamento y utilidad que no tiene más que una observación clínica y algunas cuestiones de observaciones in vitro fundamentalmente. Y tienen que ver con que se les atribuye
estamos en un momento donde las enfermedades, los trastornos psiquiátricos, muchos de los trastornos psiquiátricos están definidos como enfermedades inflamatorias multisistémicas. Sí. Yo tengo la impresión de que esto es algo así como la teoría monoaminérgica, dopaminérgica, como una de las tantas La teorías, teoría de moda. etiologías que tienen que ver con la moda y con el avance del conocimiento de algunos aspectos que no llegan a terminar de ser totalmente correlacionables con la utilización en la clínica. Lo que pasa que sí es cierto que, por ejemplo, en la bipolaridad y en la esquizofrenia hay una alta incidencia de enfermedades autoinmunes como comorbilidad o planteándolo como enfermedad multisistémica. Y se ha visto mejoría, mayores mejorías combinando el tratamiento de las enfermedades autoinmunes con el tratamiento que tiene ese paciente. Pero eso en sí mismo no es una prueba clara. Digo esto para que no nos asustemos de las cosas que tenemos que usar, como la quetiapina, la cenapina, la olanzapina, la risperidona, que la ligó, como les conté mucho este año, porque no podríamos decir que nosotros con pacientes crónicos tratados a largo plazo, si bien no tenemos mucha idea de muchos de los efectos no medibles, no tenemos tampoco una correlación clínica de alteraciones inmunológicas. Por lo general sus comorbilidades son multicausales, no solamente por el tratamiento crónico con psicofármacos. Bueno, damos por terminadas las jornadas, la jornada. Las presentaciones, que la verdad que tenemos unas muy lindas devoluciones de quien gentilmente nos acompañaron a lo largo de toda la mañana. Les agradecemos mucho a todos los panelistas, la verdad que fueron muy útiles todas las presentaciones, que es algo bastante importante. Y bueno, a los participantes los invito a que el día jueves próximo, si pueden hacerse un tiempo, a las 12 del mediodía es nuestro próximo workshop, que es un workshop de un tema muy interesante y que vienen siguiendo tanto el doctor Bronstein como el doctor Mariano Castelli, que es el tema de depresión y enfermedad cardiovascular. Por otra parte, también quiero agradecer mucho de alguna manera el que nos haya la participación de la industria farmacológica de Casasco, de Gador, de Lundbeck, de Pfizer, creo que no me olvido de nadie, de Glaxo, que en realidad son los que hacen posible que nosotros podamos hacer esta actividad de actualización gratis desde hace 30 años. Ustedes saben que una fundación no tiene fines de lucro, pero de alguna manera ellos nos ayudan a poder sostener la actividad a lo largo de tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias, gracias a En Patagonia, como siempre nos acompañó maravillosamente bien, y felices 30 años para los Fundopsios. Muchas gracias, Juliana, por habernos acompañado. Hasta la próxima. Un placer, gracias. Muchas gracias, ¿sí? Nos vemos. Gracias.